En este lunes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se le acercó un hombre y le preguntó: «Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos». «¿Cuáles?», preguntó el hombre. Jesús le respondió: «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». El joven dijo: «Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer?». «Si quieres ser perfecto», te dijo Jesús, «ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos narra la historia del joven que pregunta por el camino de la vida eterna. Jesús le indica el camino de la pobreza. El joven no acepta la propuesta de Jesús, pues era muy rico. Una persona rica está protegida por la seguridad que la riqueza le da. Tiene dificultad en abrir la mano de su seguridad. Todo este hermoso texto comienza cuando se acerca a Jesús y le pregunta: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna?». Jesús le responde casi bruscamente diciéndole: «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno». Pero enseguida responde a la pregunta y dice: «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». El joven reacciona y pregunta: «¿Cuáles mandamientos?». Jesús tiene la bondad de enumerar los mandamientos que el joven tenía que conocer. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven respondió: «Todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta?». Lo que sigue es algo curioso. El joven quería conocer el camino que le llevara a la vida eterna. Ahora el camino de la vida eterna era y sigue siendo hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Con otras palabras, el joven observaba sin saber para qué servían. Si lo hubiera sabido, no hubiera hecho la pregunta. Y ante la última pregunta del joven acerca de qué más puede hacer, Jesús responde: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme». Después sigue la triste constatación que hace el evangelista. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Era muy rico. La observancia de los mandamientos es apenas el primer grado de una escala que va mucho más lejos y más alto. Jesús le pide más. La observancia de los mandamientos nos prepara para que podamos llegar a la entrega total de nosotros mismos a favor del prójimo. Marcos dice que Jesús miró al joven con amor. Jesús pide mucho, pero lo pide con mucho amor. El joven no acepta la propuesta de Jesús y se fue porque tenía muchos bienes. Jesús reconoce la riqueza y el valor que los pobres poseen. Los proclama bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, de los pobres. Define su propia misión como anunciar la buena nueva a los pobres. Él mismo vive como pobre. No posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle para vivir con él, manda escoger o Dios o el dinero. Manda hacer la opción por los pobres, como propuso al joven rico. Esta manera diferente de acoger a los pobres y de convivir con ellos
era una prueba del reino de los cielos. Meditando este texto, el Papa Francisco nos enseña: el joven se queda triste cuando Jesús le pide que venda sus riquezas. De golpe la alegría y la esperanza en ese joven rico desaparecen porque no quiere renunciar a su riqueza. El apego a las riquezas está en el inicio de todo tipo de corrupción por todas partes. Corrupción personal, corrupción en los negocios, también la pequeña corrupción comercial, de esa que quita 50 gramos al peso exacto, corrupción política, corrupción de la educación. ¿Y por qué? Porque los que viven apegados a los propios poderes, a las propias riquezas, se creen en el paraíso. Están cerrados, no tienen horizonte, no tienen esperanza. Al final tendrán que dejar todo. Hay un misterio en la posesión de las riquezas. Las riquezas tienen la capacidad de seducir, de llevarnos a una seducción y hacernos creer que estamos en un paraíso terrestre. Sin embargo, ese paraíso terrestre es un lugar sin horizonte. Vivir sin horizonte es una vida estéril. Vivir sin esperanza es una vida triste. El apego a las riquezas nos entristece y nos hace estériles. Utilizo el término apego y no administrar bien las riquezas, porque las riquezas son para el bien común, para todos. Y si el Señor se lo da a una persona, es para que esa persona lo haga para el bien de todos, no solo para sí mismo, no para que lo cierre en su corazón, que después con esto se hace corrupto y triste. Pidamos al Señor que estas palabras nos ayuden en este día a hacer un profundo examen de conciencia para verificar dónde hemos puesto realmente nuestro corazón y nuestra seguridad en esta vida. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.